Bueno, sean bienvenidos cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado. Vamos a hablar el tema sobre el egoísmo. Vamos a irnos a un pasaje bíblico con cada una de sus Biblias, ya sea que usted sea evangélico, católico, pentecostés, testigo de Jehová, mormón, ortodoxo, jesuita o bueno de la iglesia que usted sea, que tenga siempre la palabra de Dios, que es lo más importante. Así que vamos a irnos con este lindo pasaje bíblico. Y nos vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 16. Dice la palabra de Dios que también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un buen hombre rico había producido mucho. San Lucas 12, 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. En el capítulo 12, versículo 18, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Capítulo 12, versículo 19, dice la palabra de Dios: y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Capítulo 12, versículo 20, dice la palabra de Dios: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El capítulo de Lucas 12, 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Antes de escoger un tema de estudio, Dios nos mueve y nos inquieta para dar aquello que Él quiere que enseñemos. Algo que necesitamos tomar en cuenta para poder actuar como verdaderos cristianos. Y este es el caso de este tema. Estaremos considerándonos unos viajeros en este trayecto acerca de lo que nos quiere hablar la palabra de Dios. Vamos a ver este estudio con ejemplos vivos sobre el egoísmo y sus consecuencias, así como el antídoto para ser liberados y sanados de este mal que ha estado dentro de las raíces de nuestra vieja criatura y que todavía puede estar afectando y trayendo serias consecuencias a nuestras vidas. Bueno, ¿cómo podemos definir el egoísmo? El término egoísmo hace referencia al amor excesivo e inmoderado de una persona. Siente sobre sí mismo y es lo que le hace atender desmedidamente su propio interés. Es un inmoderado y excesivo amor de sí mismo, donde el egoísta tiene un carácter capaz de subordinar el interés ajeno y someterlo al suyo propio, por lo que juzga todas las cosas desde su punto de vista solamente. Todo tiene que girar a su alrededor. Por lo tanto, el egoísta no se interesa por el interés del prójimo, y todos sus actos son de acuerdo a su absoluta conveniencia. El egoísmo, aún ante los ojos del mundo, es un concepto opuesto al altruismo. El último habla de sacrificar el propio bienestar, o al menos restarle importancia para el beneficio de los demás. Es decir, buscar el bien ajeno antes que el propio. Antes de continuar, es conveniente aclarar que nosotros no estamos llamados a ser simplemente altruistas. Bueno, según la Real Academia Española, el altruismo proviene del francés altruisme y designa la diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. El término se refiere a conducta humana y se define como la preocupación o atención desinteresada por otras personas. Al contrario del egoísmo, suelen existir diferentes puntos de vista sobre este significado y el alcance del altruismo. El cuidar de los demás desinteresadamente sin beneficio alguno. La palabra de Dios
nos habla de la seriedad y la profundidad que envuelve este acto de sacrificar nuestro propio bienestar e interés para atender el de los demás, puesto que se trata de enfrentarse totalmente con la esencia misma de Dios, que es amor. En especial para nosotros, sus hijos, que se nos muestra que necesitamos manifestar el amor en primer lugar hacia nuestro Padre Celestial e inmediatamente después hacia nuestro prójimo. Y de esto, bueno, vamos a seguir hablando más adelante. Vamos a ver ahora el origen del egoísmo en el ser humano. ¿Cuándo y dónde se originó el egoísmo? El egoísmo fue el primer pecado y sucedió en el cielo. Vamos a ir con la palabra de Dios a Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero la palabra de Dios le recuerda, pero tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Y luego ya comenzó en la tierra, que es lo que habla la palabra de Dios. ¿Desde cuándo se dejó ver el egoísmo en el ser humano? Desde que el pecado entró en el huerto con Eva, quien procuró su bienestar sin importarle los tratos de Dios con ella y con su marido. A partir de aquel trágico día, todos los descendientes de Adán nacimos con las raíces del egoísmo. Este egoísmo entonces se refleja en la criatura aún desde el vientre, y fue el mismo Satanás quien sembró egoísmo en la mujer y el hombre. Vamos a este pasaje bíblico que está en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. El egoísmo es algo que no es bueno de parte de nosotros. A veces decimos, es que yo tengo derecho o yo me merezco todo, pero no nos damos cuenta del lado de la otra persona o del prójimo. Siempre queremos amarnos a nosotros mismos y salirnos todas las cosas que hacemos, tanto en el campo familiar, de trabajo, tanto con las amistades y con todo lo que nos rodea. Siempre vemos por nosotros mismos, pero no vemos la necesidad del prójimo, ¿no? Como dice la palabra, queremos más, codiciamos más, pero nosotros no nos ponemos en el otro lado de la persona que tal vez tendrá alguna necesidad y no somos capaces de preguntar, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te está yendo en tu trabajo, en tu hogar, con tu familia, con tus vecinos? Lo que Dios le pone en su corazón. Siempre estamos al pendiente de nosotros mismos y vemos el desinterés, y es cuando se produce y nace dentro de nuestros corazones ese egoísmo. Y lo peor es que lo presumimos. Mira, yo tengo estos vestidos de lujo, tengo como 15, yo tengo este coche Ford Fiesta, o yo tengo, por ejemplo, estos zapatos de marca que me valieron 150, pero nunca nos damos cuenta que quizás la persona que está a nuestro alrededor tiene una necesidad tremenda y nosotros estamos mostrando ese egoísmo hacia los demás. Quizás esa persona es una madre de familia que necesita sacar adelante a sus hijos, que está sola y quizás no tiene nada. Y somos tan egoístas que no nos damos cuenta lo que poseemos y lo que posee la gente alrededor. No nos ponemos en el lugar de esas personas. Vamos a ir a este pasaje bíblico que está en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Este es el 10º mandamiento y vamos a ver cómo se manifiesta el egoísmo de forma evidente. Dice la palabra de Dios, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Y es que el egoísmo y la codicia van estrechamente de la mano, pues la codicia nos habla de ese deseo, apetito excesivo de obtener bienes y riquezas ajenas. Entonces la base del egoísmo es siempre que tiene su engaño y su mentira. Por lo tanto, actuamos egoístamente estando siendo influenciados por el padre de la mentira. Y Jesús habló acerca de él en Juan 8, capítulo 44. La palabra de Dios nos enseña en San Juan 8, capítulo versículo del 12 en adelante. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. La palabra de Dios también nos enseña en San Juan capítulo 8, versículo 9, pero ellos al oír eso, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Asimismo es cuando nosotros le entregamos el egoísmo de nuestros corazones a Jesús. Él no nos puede acusar. Él es el amor eterno que nos limpia, que nos sana. Bueno, ahora quiero que participen los que se encuentran en este maravilloso estudio. Quiero que me diga cada uno, antes de continuar, qué piensa para ustedes que es el egoísmo con sus propias palabras. Si la persona quiere, me puede enviar audio, y si la persona no quiere, tal vez que le escuche su voz, simplemente me puede escribir como ustedes prefieran. Gracias. Hay varias clasificaciones que podemos considerar en este estudio para entonces poder examinarnos y así darnos cuenta de que esta es la raíz donde nuestros corazones debe venir el Espíritu Santo, y Él es un especialista, y Él, dado en su amor, hace que quitemos y derribemos todo egoísmo de nuestro ser, ya que cuando permitimos que entre el Espíritu Santo a nuestras vidas, llega a tantos niveles que penetra hasta nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro corazón, para poder derribar todo eso que hay en cada uno de nuestros corazones. Vamos a irnos a este pasaje bíblico de Lucas 9, capítulo 23 al 25, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El capítulo de Lucas 9, versículo 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. El versículo 9, capítulo 25, dice la palabra de Dios de Lucas: pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye
o se pierde a sí mismo. Por lo tanto, tenemos que poner en marcha ese camino de derribar el egoísmo para que Jesús more en nuestros corazones y desde ahí Él pueda hacer crecer el amor hacia los demás. Este egoísmo va como un coche de carreras, va acelerado, porque hace que, por ejemplo, en un núcleo familiar donde se compone de padre, madre y sus hijos, por ejemplo, en casos ambos, puede ser que un padre o una madre se aleje, ¿no? Entonces son muchos padres o madres que desatienden a los hijos para complacerse ellos mismos, por lo que encontramos el abandono y el maltrato a menores, así como en la vida conyugal. También hay ese egoísmo mutuo. A veces somos egoístas como padres y madres y queremos salirnos con nuestros propósitos y nuestras metas y nuestros sueños, dejando de lado los de nuestros hijos o hijas. Y es muy importante también quitar nuestro egoísmo para poder dedicarnos a ellos, eso en el núcleo familiar. En el núcleo laboral somos egoístas cuando nos importa el trabajo de una compañera, siempre estamos pensando en qué dirá mi encargada, qué dirá mi jefa de mí, y siempre pienso en mí y en mí y en mí. Incluso intento demostrarle que yo soy la mejor en el ámbito laboral, o siempre demuestro que todo lo quiero yo, o que siempre quiero estar incluso encima de esa autoridad y dejo de lado al prójimo, ¿no? El egoísmo hacia las otras compañeras de trabajo que incluso pueden ser nuevas o están ya a tiempo y me da igual, solamente me interesa mi porvenir. Igualmente, cuando tenemos amistades, en el núcleo de amistades, queremos ser el centro de atención, queremos siempre hablar nosotros y decir, mira, es que yo tengo esto, yo tengo lo otro, a mí me dieron esto. Entonces, no pensamos que tal vez esa amistad está pasando algún proceso difícil, o tal vez está triste, o tal vez está en una separación, o tal vez se peleó con su amado esposo, con sus hijos, o tal vez está desempleado, o tal vez está triste porque se le murió algún familiar, o porque tal vez tiene alguna situación, algún problema o circunstancia. Entonces, nosotros no nos preocupamos, sino que estamos pendientes de nosotros mismos. Entonces es cuando dejamos que el egoísmo invada nuestro ser. Bueno, el egoísmo tiene una raíz siempre. Quiero compartirles ese pasaje bíblico, porque el egoísmo no nace por sí solo, siempre nace de una raíz. Entonces tenemos que detectar cuál es esa raíz que produce en nosotros el egoísmo hacia las demás personas y hacia el prójimo. Vamos a irnos a este pasaje bíblico interesante que está en una de Timoteo 6, capítulo 10. Dice la palabra de Dios, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, que mientras algunos codiciaban se han apartado de la fe y, y se han traspasado con muchos dolores. El dinero es muy importante, necesitamos trabajar para comer, para alimentar a nuestras familias, para tener las cosas necesarias y básicas que debe tener una familia, pero el dinero no lo es todo. También alimentarnos de la palabra de Dios hace que en nuestros corazones resplandezca esa luz que Dios quiere sanar cada área de nuestras vidas para mejorarnos como personas, para ser unos buenos padres, para ser unos mejores hermanos, para ser unas mejores hermanas, para ser unos mejores amigos,
para ser unos mejores vecinos, mejores con nuestros familiares y dejando el egoísmo a un lado, aún con el prójimo. Gracias por cada una de las preguntas que están dando, que están participando cada uno de ustedes. Vamos a ir ahora a una linda historia, un libro maravilloso de la palabra de Dios. Es un ejemplo donde nos va a instruir y está en Hechos, capítulo 5, versículo en adelante. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuál es el ejemplo práctico que estamos viendo en el caso de Ananías y Zafira? Que buscaban los beneficios de dar desinteresadamente debido a su egoísmo, y es evidente que les faltaba lo principal, el amor a Dios, para dar desinteresadamente, pero lamentablemente en vez de actuar sin egoísmo, emplearon también el engaño y la hipocresía para obtener satisfacción personal y hasta fama y renombre, dando apariencia de piedad entre los hermanos. Esto a veces pasa en los ministerios, congregaciones, iglesias, tabernáculos, casas de oración, que a veces ayudan a las personas en los servicios de las ofrendas y en los ministerios, entre muchas otras cosas. Y muchos de los que ayudan quieren obtener ganancias, a veces también roban a los mismos pastores, a los mismos curas, roban a los mismos hermanos y a veces quieren pretender ser reconocidos y recompensados por motivos genuinos, pero no sirven a Dios porque están siendo egoístas con ese dinero que Dios da para ese ministerio, para esa iglesia, para esa congregación, para esa sinagoga. Entonces aquí es un caso de egoísmo donde el Espíritu Santo rechaza a todas esas personas. Pero vemos que hay hermanos de las iglesias, de las congregaciones, de las casas de oración y de los tabernáculos de oración que realmente están bajo esa autoridad y ayudan a los que están como ministros, ayudan a los curas, ayudan a los pastores. Está el Espíritu Santo de Dios, interceden con oraciones por las personas. No juzgan a nadie por su pecado, al contrario, le dicen, hermano, venga, en que le ayudo, necesito una oración, qué es lo que quiere que hagamos. Con las ofrendas que están a cargo le pasan al pastor para que haga una persona, administre. Igualmente el cura cuando coge las ofrendas tiene una persona de la catequesis que hace una estadística para que guarden para lo que se necesita para el templo, ¿no?
Entonces es muy importante también reconocer a aquellas personas que son egoístas y que no son egoístas. Ahora vamos a ver otro caso de egoísmo. Este es un egoísmo diferente. Vamos a irnos a este caso maravilloso que está en Mateo 6, capítulo 1, versículo al 6. Así es, la hipocresía y el engaño va juntamente con el egoísmo. Por eso la palabra de Dios nos enseña en este pasaje que dice Mateo 6, capítulo del 1 al 6, guardaos y haced vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Dice, cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero San Mateo 6, capítulo 3 dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay otro tipo de egoísmo, y es el propio interés que se disfraza de inteligencia. Es una verdadera y genuina sabiduría de lo alto. Bueno, vamos a ver ese tipo de egoísmo. Bueno, en este caso el egoísmo sería en el respeto. El respeto es muy importante. Tenemos que quitar la vieja naturaleza y el sistema del mundo al que debemos dejar atrás en todo lo que se relaciona con las formas viejas de conducirnos. Dios nos demanda que nos despojemos de esto. Vamos a irnos a Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 7. Dice la palabra de Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 3, capítulo 6 dice, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vemos también que cuántas cosas se hacen y mucha gente vive lejos de Dios para lograr una posición eminente y alimentar el ego. El caso que Jesús presentó en el pasaje de introducción, que nos muestra el caso de un hombre que luchó durante toda su vida para alcanzar el poder económico en su tiempo, pero bajo el egoísmo que le dominaba, obtuvo satisfacción propia y personal y su propio bienestar sin pensar en nadie más. Y es cuando vemos en personas que alcanzamos grandes riquezas, posesiones, grados de triunfo, ¿no? Como lo decimos, altos cargos que tienen las personas que lo vemos, fama,
Vemos también altos cargos en los trabajos, posiciones en algún sitio de posición eminente, ¿no? Muy importante. Pero no nos damos cuenta lo que dice la palabra de Dios en este capítulo de Lucas 12, versículo 16. También le refirió un... Amén. Seguimos. Amén. Seguimos con este estudio bíblico. También le refirió una parábola, esto está en Lucas capítulo 12, versículo 16. Diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Entonces vemos aquí este caso muy importante, ¿no? Y es cuando debemos buscar nuestro bienestar y el de nuestra amada familia, sin desmedirnos, sin fijarnos en nosotros mismos, sin ser egoístas. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Jesús nos muestra algo maravilloso para el egoísmo. Es lo que nos dice en el versículo 12:21, así es el que es tesoro y no es rico para con Dios. Y así es cuando somos egoístas y no dedicamos un tiempo para Dios, para escuchar su palabra junto a nuestras amadas familias. Y así también es el egoísmo que tenemos para nuestros padres como hijos. Y es un principio bíblico como cristianos que Dios ha establecido. Efesios 6, capítulo del 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y miren lo que dice más abajo, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así somos con nuestros padres, los hijos, cuando ya son mayores, nos volvemos egoístas, pensamos solamente en nosotros mismos y ni siquiera nos preocupamos en ese trayecto que ellos nos cuidaron, nos criaron. Y muchos de nuestros padres van a parar en sitios como lo que son ahora los donde cuidan los mayores, donde no sabemos cómo los tendrán cuidados y nos olvidamos de nuestros hijos, los dejamos al abandono, no nos acordamos de ellos ni nos preocupamos. Amén. Seguimos con este estudio bíblico. También le refirió una parábola, esto está en Lucas capítulo 12, versículo 16. Diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Entonces vemos aquí este caso muy importante, ¿no? Y es cuando debemos buscar nuestro bienestar y el de nuestra amada familia, sin desmedirnos, sin fijarnos en nosotros mismos, sin ser egoístas. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has
previsto de quién será. Jesús nos muestra algo maravilloso para el egoísmo. Es lo que nos dice en el versículo 12-21. Así es el que si tesoro y no es rico para con Dios. Y así es cuando somos egoístas y no dedicamos un tiempo para Dios, para escuchar su palabra junto a nuestras amadas familias. Y así también es el egoísmo que tenemos para nuestros padres como hijos. Y es un principio bíblico como cristianos que Dios ha establecido. Efesios 6, capítulo del 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y miren lo que dice más abajo: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así somos con nuestros padres, los hijos, cuando ya son mayores, nos volvemos egoístas. Pensamos solamente en nosotros mismos y ni siquiera nos preocupamos en ese trayecto que ellos nos cuidaron, nos criaron. Y muchos de nuestros padres van a parar en sitios como lo que son ahora los donde cuidan los mayores, donde no sabemos cómo los tendrán cuidados y nos olvidamos de nuestros hijos, los dejamos al abandono, no nos acordamos de ellos ni nos preocupamos. Así es, trae una destrucción total. La palabra de Dios nos enseña en Colosenses 3, capítulo 23 al 24, que el Señor nos dice, o en el 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 9 dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas, o con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La pregunta es: ¿cómo estás o has educado a tus hijos conforme al sistema de las cosas del mundo, de un modo egoísta, o conforme a los principios de la palabra de Dios? Lo mismo es cuando se tiene un ministerio. Debemos de dejar a un lado el egoísmo para poder crecer espiritualmente. Si hemos sido llamados para actuar por su amor, debemos de todos los hermanos ayudarnos unos a otros para glorificar el nombre de Dios. Debemos de examinarnos nosotros mismos para ser de bendición a otros y no tropiezo, dejando actitudes egoístas. Asimismo es el trato en la comunicación que diariamente tenemos cuando vamos a dejar a nuestros hijos en las escuelas o en los trabajos, o cuando estamos en los estudios, o cuando estamos frente a nuestros vecinos, a nuestras amistades, cuando estamos en una comunicación con la palabra que vamos diariamente hablando, y a veces somos egoístas con el prójimo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 12, versículo 18 dice: y hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina.
Les voy a contar una linda historia antes de continuar, ya falta poco para terminar, de lo que sucedió en el parque de mi casa. Es un lindo testimonio. Había una señora que se vestía muy bien y venía bien peinada. Entonces yo siempre me sentaba a un lado de la silla y habían tres señoras y siempre estaban criticándola y juzgándola por cómo viste, ¿no? Porque como se peinaba muy bonito y siempre venía bien arreglada y la gente la hablaba y somos egoístas hasta con las palabras. Miren cómo llega el amor, el egoísmo. Y todo el mundo se le burlaba, se le reía, porque decía, ¿y esta de dónde sacará el dinero para que tenga esos vestidos y esa forma de estar siempre arreglada? Decían, ¿no? Y bueno, yo siempre observaba y para el colmo era como que Dios me ponía al lado de esas tres señoras. Y yo decía, Señor, cuida mis palabras de no hablar mal de mi prójimo, ¿no? Es cuando ya empezamos a conocer de los caminos del Señor, que Él te quita todo egoísmo de la palabra, ¿no? De la comunicación. Entonces un día por casualidad me senté al lado de esta señora y estábamos conversando de nuestros hijos y muchas cosas más que a diariamente nos encontramos. Y ella le nació decirme, mira, dice, me compré hoy día este traje muy bonito. Ah, le digo, qué bien, te queda muy bien. Y dice, me hice este corte de cabello, qué bonito. Y me dijo, pero ¿sabes por qué lo hago? Y yo le dije, claro, dime por qué. Creo que le nació el contármelo. Y me dice, mira, lo que pasa, que yo donde vivía, del país, no me acuerdo qué país era, me dijo mi madre, nos crió en un cuarto de tierra, era muy pequeñito, y nos sacó adelante a todos, éramos como unos 10 hijos, 9, 8, bueno, no sé cuántos eran, pero eran bastantes. Y me dijo, nosotros vivimos una pobreza inmensa, pero nunca nos faltó el amor de ella. Y yo le hice una promesa a Dios que cuando yo, si algún día me permitía trabajar más, eh, yo siempre me vestiría bien y siempre estaría muy bien delante de mis hijos porque fue muy dura la vida que mi madre tuvo para sacarnos adelante. Y dejé mi egoísmo, dijo, y no solamente yo me he visto bien así, sino que Dios me permite ganar para poder también enviarle a mis hermanos y para poder ayudarlos, ya que no están aquí y ellos no tienen las condiciones como yo. Y me permite también enviarles a ellos esa vestimenta y poder ayudarlos, dice. Y realmente le digo que bien, me alegro mucho por usted, señora. Me dice, sí, la verdad que estoy agradecida con Dios, dice, porque Él siempre me ha ayudado y por eso me gusta vestirme bien. Pero en todo esto yo no he sido egoísta, sino que he podido dar también a mi madre, a recompensarla con todo lo que me ha sucedido. Entonces me contó su historia y impresionante porque ella me dijo que es que se vestían con casi la misma ropa de muy pequeños, remendada, cosida y de todo, ¿no? Entonces así somos egoístas con nuestro prójimo. Juzgamos, pero no sabemos realmente lo que pasa o lo que sucede tras esa persona, tras ese motivo y tras esa situación. Bueno, un día me volví a sentar y les encontré estas tres señoras y les dije, miren señoras, a esta mujer que ustedes le hablan, la critican, les conté la historia. Y una señora se puso a llorar y me dijo, mira, dice, que Dios me perdone por juzgarla, dijo, yo no sabía. Yo tengo también tres hijos y la estoy pasando muy mal. Y se puso a llorar. Y es cuando actúa Dios, es maravilloso porque me permitió orar por esa persona, le doy la gloria al Señor.
y quitó de su vida ese egoísmo que tenía. Y le doy la gloria al Señor porque Él viene a eso, a cambiar nuestros corazones. Esta es otra linda historia. Estaba en un trabajo de limpieza y había una chica que siempre venía atrasada, o a veces los fines de semana siempre no venía y todo el mundo le hablaba, le criticaba, le juzgaba, porque a veces tocaba hacer el trabajo de ella, pero nadie sabía realmente lo que pasaba. Por eso nosotros debemos de cuidar la lengua, debemos de cuidarla y no debemos humillar a nadie. El egoísmo hace que humillemos incluso a las personas. Y un día una compañera que estaba yo con ella limpiando me contó que le había contado su vida porque le vio como una madre y le había dicho que ella viene tarde a veces porque le habían abandonado a un niño, le habían dejado a ella, no sé si en su puerta, no sé si en su casa, pero le dejaron a cargo a ella. Y ella con tan solamente 17 años, creo me parece, tuvo que hacerse cargo de ese niño que ni siquiera era de ella. Y por eso ella tenía que a veces venir atrasada, porque tenía que correr para poder ir a ver qué es lo que pasa con el niño, cómo hace, cómo resuelve y todo eso. Entonces debemos dejar de ser egoístas y al contrario, mira lo que teníamos que haber hecho como compañeras, es decir, mira qué te pasa, te sucede algo, en qué te podemos ayudar, qué situación estás pasando, por qué no estás viniendo al trabajo, dime si quieres te reemplazo el turno o yo te trabajo hoy día y tú mañana me haces el mío y así nos vamos apoyando las unas a las otras. Pero no, somos egoístas, vemos siempre por nosotros mismos. Herodes, el grande, mandó a matar a miles de bebés inocentes por medio del rey que habría de nacer, Jesús. Este mismo Herodes fue el que ordenó decapitar a Juan el Bautista, porque le agradó la forma de bailar de una jovencita, la cual la jovencita danzaba y bailaba y le dijo el rey Herodes, pídeme lo que quieras. Y le dijo, corta la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense la maldad y el egoísmo hasta dónde llega. Sí, la verdad que la lucha de superación de esta mujer es muy bonita porque era una mujer que conocía de la palabra de Dios. Y cuando no conocemos a Jesús en nuestras vidas, la palabra del Señor es lo que nos permite ser egoístas. Entonces aquí vemos el caso de esa señora, una superación grande. No me acuerdo si era de Honduras o del Salvador, pero era de Centroamérica. No recuerdo bien de qué país, pero es algo maravilloso porque era cristiana, creyente, o sea, ella creía, era en la palabra. Entonces las personas que no conocen del Señor todavía, pero hay gente que sé que en este grupo todavía no conoce del Señor y bendito sea el Señor, espero que lo vayan conociendo a través de su palabra y que impacte sus vidas, porque aquí ustedes están teniendo un encuentro maravilloso con la palabra de Dios y que Él redarguya sus corazones y les imparta, porque Él es el que les está impartiendo a través de mí como instrumento. Quien les habla ahora es el Señor. Bueno, les dejo de tarea para que puedan compartir con sus hijos el capítulo de Lucas 9, versículo del 7 a 9, donde está la historia de la muerte de Juan el Bautista. Aquí tenemos el caso en Primera de Reyes 21 del 1 al 24, es la historia de Acab, un rey que ostentaba todo el poder de Israel y se antojó de la viña de Nabot, y este rey, como no pudo comprarla, permitió que asesinaran a un hombre inocente para robarle su heredad. Y lamentablemente este nivel de egoísmo severo va en aumento. Cada día el apóstol Pablo nos ofrece una muestra del egoísmo severo para estos últimos tiempos finales. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5 dice la palabra de Dios, también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La maldad de los padres se repite de 3 a 4 generaciones. Es lo que Moisés dijo. Entonces vamos a ver lo que dice Éxodo 20. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3.ª y 4.ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7.º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí también entra el egoísmo. Cuando hablamos cosas de algún hermano, alguna hermana, de algún amigo, amiga, vecino, vecino, de algún padre o madre, algún familiar, entre el egoísmo también. No debemos dar falsos testimonios. Damos testimonios de Cristo. Cada uno de nosotros, los que ya venimos a los pies del Señor, tampoco debemos dar falso testimonio y hablar mal de nuestras autoridades, de nuestros prójimos, e intentar arreglar la situación. Y por último dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Entonces, si vemos en Números 14, versículo 18, se vuelve a repetir, dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los 3.º y hasta los 4.º. Y aquí es donde suma la importancia de que podríamos pasar de un egoísmo severo, y tenemos el antídoto eficaz contra esta raíz, y es el individualismo, el amarnos a nosotros mismos, esta idolatría tan grande que Dios aborrece. Les dejo igualmente esta tarea para ustedes en su casa con sus hijos. 2 de Samuel, capítulo del 11 en adelante. Gálatas 6, capítulo 7 dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Las personas egoístas las identificamos de las siguientes maneras. El punto A es no pueden perdonar, pues su orgullo los convierte en personas muy rencorosas, vengativas, siempre están manteniendo su mente
lo que un día alguien les hizo. El B. Disfrutan de arruinar la reputación de otras personas, especialmente cuando sienten celos o envidia. El C. Controlan conversaciones. No pueden decir que están bien, siempre tienen la razón. El D. Siempre echan la culpa de sus errores a otros y son muy manipuladores o manipuladoras. El E. Golpean a sus esposas o esposos verbal o físicamente. El F. Desafían a las autoridades en cualquier situación que estén, gubernamentales. Las autoridades Dios las ha establecido. Pueden ser sus padres, pueden ser los profesores de la escuela, los jefes de sus trabajos o incluso los ministros que están a cargo de una iglesia. El G. No les gusta trabajar, generalmente son flojos o flojas. El H. No son generosos ni generosas, les incomoda mucho cuando otros reciben buen trato. El I podemos reconocerlos por lo que en oculto dicen, pues son muy hipócritas y mienten aún cuando saben que es la verdad o es conveniente decir la verdad. J. Manifiestan su ira siempre con los más débiles. K. Generalmente muestran doble personalidad, pues en su casa se comportan en forma muy destructiva, pero fuera son muy encantadores. L. No aceptan que algún cristiano les enseñe, pues creen saberlo todo. M. Son muy irresponsables con su sexualidad. Estas personas violarán si fueran necesario. N. Generalmente son adictos a sustancias o hábitos destructivos como las loterías, pornografías y otros vicios ocultos. G. Tienen mucho temor a ser desplazados por otros, les falta misericordia, no han entendido la gracia de Dios, tienen mucho vacío espiritual y tratan de llenarlo con actividades religiosas. ¿Cómo tratar con nuestro egoísmo? La Biblia tiene herramientas, principios y principalmente es el amor. Tanto en Deuteronomio como en los Evangelios se registran el antídoto por excelencia contra el egoísmo. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6 versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mateo 22 capítulo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Capítulo de Mateo 22, versículo 38. Este es el primer y gran mandamiento. El capítulo de Mateo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Capítulo 10, versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10, capítulo 27. A que respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10 versículo 28. Y le dijo: bien, ha respondido, haz esto
y vivirás. Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 31, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Para finalizar y concluir, el egoísmo tiene que irse cada día que pasa más y más de nuestros corazones. Quitarnos esa idolatría hace que formemos parte del reino de Dios y la vida eterna. Jesucristo, su Hijo, en quien jamás hubo huella alguna de egoísmo, es el ejemplo más maravilloso que tenemos. Y es necesario irnos a esa humillación delante de nuestro Dios para que nos ayude y nos limpie de todo egoísmo en nuestro ser interior. Y para terminar, vamos a hacer esta oración de fe. Primeramente te vamos a presentar, gracias Señor, por estar aquí en nuestras vidas. Te presentamos nuestros corazones y nuestra idolatría al egoísmo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú vayas redarguyendo aquello que no te agrada, Señor. Y te pedimos perdón si hemos hecho alguna falta contra tu maravilloso nombre. Como tú dices en tu palabra, amarás a Dios, que es el primer mandamiento, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te presento mi vanagloria, mi orgullo, mi soberbia y mi egoísmo, para que tú tomes en control a partir de ahora y puedas ser misericordioso, misericordiosa, y pueda amar a mis hermanos, a mis hermanas de otras congregaciones, de otras religiones, Señor, para que nazca en mí ese amor al prójimo. También te pido perdón si tal vez soy egoísta como padre o madre con mis hijos. Ayúdame a criarlos con tu presencia. Manifiesta tu amor para poder criarlos de la mejor manera. También te pido perdón si soy un mal hijo o una mala hija con mis padres, si hay egoísmo en mí. Haz que nazca un amor hacia ellos. Quizás yo no he recibido amor de parte de ellos, pero tú dices que tenemos que amar a la autoridad. Pon en nuestros corazones el perdón y amarlos y valorarlos, tanto a nuestro Padre y a nuestra Madre que nos has dado. Y quizás si ellos nos abandonaron, tú dices en tu palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú vas a hacer a partir de hoy. Te presento también a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio y a todas las personas que me encuentro diariamente, Señor, a que tú impartas de tu bondad y de tu amor para compartir, para ser como tú, Señor, que tú fuiste una persona humilde, amigable, y que en tu amor tú dabas más que recibir. Hazme ser semejante a ti, Señor, y que tu presencia invada mi ser y mi corazón. Hoy te entrego esto que no me agrada, Espíritu Santo. Cámbiame, transfórmame y hazme un ejemplo para las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén.